algo seguro intentando impresionarla, cuando me pidió que me callara y que pusiera atención a lo que estaba enfrente. A lo lejos, a unos 400 metros, ya se veía el puente, pero antes de eso, a la mitad, se veían dos figuras negras, agazapadas, a ambos lados de la vía, una enfrente de la otra. Al principio no sabíamos qué eran. Parecían un par de animales. La verdad, no lográbamos encontrarles forma, pero seguimos caminando hacia su dirección. Y no habíamos avanzado 5 pasos cuando logramos ver cómo se incorporaban. Eran 2 personas, 2 hombres, vestidos de negro. Traían como abrigo largo los dos, al menos hasta las rodillas. Y sin decir nada, voltearon hacia nosotros y comenzaron a caminar. Mi novia me dijo que volviéramos. Le dije que no podíamos cancelar todo por unos locos en la vía del tren, pero insistió. Se sentía mal. Tenía un mal presentimiento. Mientras discutíamos, los tipos ya estaban a unos 100 metros de nosotros, caminando despacio pero firmemente, y entonces vi que uno traía algo largo, que brillaba. Estaba casi seguro de que se trataba de un machete. Evidentemente, al ver eso, le hice caso a mi novia, y en ese momento empezamos a caminar de regreso, apresurando el paso pero sin correr, porque ellos caminaban a la misma velocidad que nosotros, pero sentíamos que si corríamos, ellos lo harían también y yo no estaba tan seguro de que pudiéramos mantener el paso hasta llegar al auto. Yo no les decía nada, pero no dejaba de voltear. Quería que vieran, que supieran que yo estaba listo, que los estaba esperando, que no nos iban a tomar por sorpresa. Vi una rama delgada pero lo suficientemente fuerte y larga como para defendernos si era necesario, y la recogí. Le dije a mi novia que pasara lo que pasara, si nos alcanzaban, ella corriera hasta llegar a la carretera sin voltear hacia atrás. Ya estaban a unos 50 metros de nosotros cuando volví a mirar atrás para verlos, y uno de ellos se salió de la vía y se perdió entre los arbustos que subían el cerro a uno de los costados. Del otro lado de la vía, a unos metros, había un arroyo, y luego también un cerro. Estábamos en un cañón. No había nadie que nos pudiera ayudar o escuchar si algo pasara en ese momento. Apresuramos el paso hasta casi comenzar a trotar, y a lo lejos vimos por fin el cerro y el túnel. Si lográbamos llegar allí, ya estaríamos muy cerca del coche y de la carretera. Estábamos ya a unos pasos del túnel cuando empezamos a correr. Cuando lo hicimos, volteé y vi que en efecto, el tipo que seguía en la vía venía corriendo también detrás de nosotros. Pero al llegar al túnel no entró. Nos paramos más o menos a la mitad de este, ya cuando la oscuridad hacía difícil que nos pudiera ver, y notamos que ya no estaba en la vía, a la entrada del túnel. Parecía que nos habían dejado en paz, o al menos eso quise pensar en ese momento, pero mi novia se detuvo, justo a la mitad. No dejaba de repetirme que no quería salir, no quería hacerlo, no quería avanzar, a pesar de que literalmente veíamos la luz al final del túnel, y de ahí ya estaríamos muy cerca del carro. Pero a ella le dio una especie de ataque de pánico y yo no sabía qué hacer o cómo ayudarla. Me pidió que regresáramos y yo sentía que nos iban a estar esperando, pero al final acepté. Y regresamos muy despacio hacia ese extremo del túnel, donde hace un momento atrás nos veía uno de estos tipos. Salimos. Ya no había nadie. Echamos un vistazo alrededor, a los matorrales y nada. Le dije que nos fuéramos hacia el arroyo, al lado contrario de por donde habían desaparecido. Así lo hicimos y tardamos casi 40 minutos en cruzarlo y subir al cerro, encontrar una vereda y por fin poder regresar a la carretera. Habíamos rodeado tanto, habíamos terminado tan lejos, que luego tuvimos que caminar sobre ella como 1 kilómetro hasta llegar al coche.
y no pasó ni un solo carro mientras caminábamos por la carretera. Pero aún así, cuando corrimos al auto y lo encendimos, nos empezamos a reír. Era surreal lo que nos acababa de pasar y hasta nos sentíamos mal en ese momento. Nos burlábamos de nosotros mismos por habernos asustado, seguramente sin razón. Avanzamos un poco por la carretera para regresar a la entrada al camino que llevaba a la vía del tren. De ahí podríamos ver la entrada al túnel. Y cuando lo hicimos, vimos a las dos figuras de negro, de nuevo, a ambos lados de la vía, pero entre los matorrales. Nos estaban esperando, dijo mi novia. Todavía nos están esperando. Les comencé a pitar por alguna razón, quizás envalentonado por ya estar en el auto, a punto de tomar la carretera para volver. Y cuando nos vieron, se echaron a correr hacia nosotros como desesperados, y yo apenas pude dar vuelta en el estrecho camino para volver a la carretera, cuando ya estaban unos pasos de nosotros. Se veían muy raros. Eran demasiado blancos, demasiado güeros, como si no fueran de ahí. A una media hora de ahí vivía un amigo, y le hablé y le pedí llegar a su casa para que mi novia se calmara, porque se había empezado a sentir muy mal por el miedo. Le contamos a mi amigo lo que nos había pasado, y estaban también sus papás. Su mamá estaba preparándonos un té para el susto, cuando su papá empezó a regañarlo por haber ido ahí antes, y a nosotros por haber ido también después. Y es que parece que era bien sabido, y luego comprobamos al platicar esta experiencia a otros conocidos, que esa zona es muy peligrosa todavía, que no recomiendan a la gente pasear por ahí, que desde siempre fue conocida por su fuerte carga magnética, hasta motivo de estudios, pero de años recientes a la fecha, gente muy rara, satánica, había empezado a frecuentarla. Como en un flechazo, al saber de esto, recordé todos los dibujos extraños que vi en el túnel y que en ese momento ignoré pensando que eran simples grafitis o bromas de vagos. En cierto momento agradecí de habernos salvado de esos dos tipos. ¿Dos?, preguntó mi novia. Y el otro tipo disfrazado, que se escondió antes que ellos en los arbustos. No supe qué decirle, pero era claro que los dos vivimos una experiencia distinta aquel día. Hola a todos los que hacen posible y escuchan Relatos de la Noche. Voy a contarles la experiencia más bizarra y espeluznante que me ha tocado vivir, que nos pasó justo cuando mis papás habían comprado una casa por la que trabajaron mucho, por años. Una casa lejos del centro de la ciudad, en una zona mucho más tranquila. Un fraccionamiento que de hecho apenas se había construido y cuyas casas apenas empezaban a ocupar. Era de clase media pero muy seguro. Nuestra casa estaba en una privada de unas 30 viviendas y teníamos guardia de seguridad. Más de la mitad de las casas aún seguían vacías cuando nos mudamos nosotros. Semanas antes de la mudanza, yo había conocido a un chico por Facebook, en un grupo de anime, de hecho, y aunque no teníamos amigos en común, pronto nos empezamos a llevar muy bien. Él no era de cerca del rumbo, vivía en el otro extremo de la ciudad, y eventualmente se animó a invitarme a salir para conocernos finalmente en persona. Como yo no quería ir hasta el centro, le dije que si él se acercaba hasta mi casa, aceptaba, y le platiqué de un centro comercial no muy lejos de donde me había mudado y que aunque apenas tenía unos cuantos locales abiertos, ya tenía cine y lugares para comer. Aceptó vernos ahí el sábado siguiente. A mí me quedaba perfecto. Aprovecharía que mi papá trabajaba y mi mamá iría a una fiesta de cumpleaños con mi hermanita, cerca de la otra casa donde vivíamos. Eran las 6 cuando salí de casa. El centro comercial estaba a unos 20 minutos caminando, así que decidí irme así hasta allá. Pero justo cuando iba saliendo, me llamó la atención una figura detrás de una cortina en la casa de enfrente. Sin duda, alguien se estaba asomando desde ahí, hacia nuestra casa. Le mandé mensaje a mi mamá, que tenía el teléfono de la caseta de guardias,
para que lo reportara. Según yo, esa casa aún estaba vacía y no me daba nada de confianza. Seguí caminando hasta mi destino. La colonia me gusta mucho, pero me gustaba todavía más en aquel entonces. Tranquila, a más no poder. Y así llegué al centro comercial. Igual que las colonias alrededor, semivacío. Había largas zonas solitarias, pasillos que parecían salidos más de una película de zombies que de un centro comercial real. Entonces, noté que alguien me seguía. Al principio me asusté, pero me calmé cuando vi que se trataba de una señora. Una señora de pelo muy lacio, negro como su ropa. Extremadamente delgada, pero muy alta, mucho más alta que yo, como de 1,80. De nuevo me empecé a sentir rara cuando noté que caminaba a la misma velocidad que yo, unos metros atrás. Así que cuando llegué a la primera tienda abierta en ese pasillo, me detuve para que ella me pasara, pero se detuvo también. Mientras yo veía la tienda, ella veía un local vacío. Empecé a caminar de nuevo y llegué hasta la fuente en el centro de la plaza donde esperaría a Jorge, el chico. Aunque yo había llegado un poco antes de lo acordado, le envié un mensaje para decirle que se apurara por favor porque había una señora rara siguiéndome de cerca y el centro comercial estaba mucho más solitario de lo que yo había pensado. Me dijo que si quería lo esperara en el segundo piso, cerca de la salida al estacionamiento, que ya no tardaba en llegar. Pero la verdad me daba más miedo subir hacia aquella zona, mucho más solitaria. Al menos ahí donde estaba, había varios locales abiertos alrededor. Por los reflejos en la ventana de una tienda frente a mí, pude ver que la señora, con su pelo largo e inconfundible, estaba justo arriba de mí, justo sobre mí, pero en el piso de arriba, asomándose, mirándome. Pero no hice ningún movimiento. Quise aparentar que no la había notado todavía. Tan solo mandé un nuevo mensaje, lo más disimulado posible. Por favor, apúrate, sigo en la fuente. Y entonces vi por el reflejo de la ventana cómo esta mujer revisó algo en sus manos. Estaba revisando un celular. Maldita sea, pensé. En ese momento todas las señales que no había tomado en cuenta me cayeron como un balde de agua fría. Me había citado con un completo desconocido, al que solo había visto en 2 fotos, y lo más obvio de lo que no me había dado cuenta, aunque me había dicho que no conocía el centro comercial, minutos antes me pidió que lo esperara en la entrada al estacionamiento del segundo piso, algo demasiado específico. Le volví a escribir. Le dije que ya me sentía mejor, que hasta me sentía tonta por haberme asustado, y que iba a subir a esperarlo al estacionamiento. Me dirigí hacia las escaleras, pero en el último momento corrí hasta la entrada principal donde, por suerte, estaba un taxi libre al que me subí y le pedí que me llevara a mi casa. Al llegar a la privada me recibió el guardia y me dijo que sí habían logrado ver a la persona que le había dicho a mi mamá, que sí había un intruso en la casa de enfrente. Dijo que había salido corriendo un poco después de mí, cuando él apenas iba a revisar la casa. Era un hombre de unos 50 años, como de 1,80, muy delgado, que llevaba peluca, lacia, larga, y ropa negra de mujer. Era la señora que me había seguido en el centro comercial. Mi única reacción fue entrar a Facebook en ese momento y el perfil de Jorge ya había desaparecido. Aunque ya vive gente en esa casa de enfrente, cuando salgo y esa luz está apagada y esa ventana está abierta, siempre tengo el mismo recuerdo aterrador. Cuando salgo y la calle está sola, siento que voy a volver a verlo, parado en esa ventana.